Cuando uno quiere adentrarse en este tipo de juegos, del cual poseen esquemas complejos y exigen un sentido de estrategia mayor de lo acostumbrado, bueno, puede abrumar muy fácil. Mucha gente señala que los juegos de lucha son difíciles de entrar y disfrutar a la primera por tener un lenguaje extenso y comandos difíciles de ejecutar. En parte es verdad, pero creo que también muchos pasan por alto un problema más interno y abstracto de que estoy seguro todos lo vivimos al menos una vez: la desorientación. A diferencia de otros juegos, en la lucha no hay un camino preestablecido como un río. Al contrario, estos se asemejan más a un mar y el camino lo vas construyendo vos mismo. Esto, así como suena, es mucho más laborioso porque te exige ir descubriéndote poco a poco para finalmente definir tu propia identidad, como en todo arte. Lo lindo es que puedes aplicar tus conocimientos y experiencias en otros títulos, pero ahí radica el problema inicial: ¿dónde adquiero ese conocimiento y experiencia para empezar? No fue fácil, pero tuve que ser bastante selectivo para considerar los que, a mi juicio, son los indicados para aprender de forma práctica y sencilla. La mayoría de los juegos que van a ver quizás no sean los más atractivos, pero sí pueden ser cada uno la semilla para emprender el viaje. De resto, las ramas y sus variantes pueden ir hacia donde vos querés. Este video está pensado para todo tipo de audiencias, tanto los más jóvenes como adultos por igual. Se tratará de juegos de todas las generaciones, porque considero importante su legado y merece tomarse en serio. Antes de que sean comúnmente conocidos hoy día como juegos de lucha, los arcades en multijugador eran más bien duelos. Duelos inspirados en competencias reales, y estos tenían en común una regla silenciosa: ambos jugadores tendrían que estar sí o sí en las mismas condiciones. Creo que, para comprender de forma ultra básica el esquema de la lucha, me gustaría empezar con dos títulos de la misma compañía: Nintendo. Nintendo es una compañía que tenía muy claro su público objetivo, los niños, y para pescar a este público crearon juegos con sencillas pero firmes reglas. Su mayor logro fue trasladar esas ideas de la competencia a una máquina doméstica como la NES. En esta consola hay dos juegos del que quiero hablar. El primero es Urban Champion. Urban Champion es un título ultra sencillo e intuitivo en el primer contacto, pero no quiero que se malinterprete como un mero juego simplón y ya está. No. Este juego consigue educar con muy poco. Para empezar, el juego sigue esta regla de los personajes igualados. El objetivo es lanzar al oponente al otro extremo del escenario hasta que caiga, por lo que significa la lucha por el espacio, no por vida. Hay dos tipos de golpes: normal y fuerte. Estos dos ataques resultan tener dos tipos de aturdimiento. Si damos con normal, el personaje será aturdido de forma leve. Si damos con fuerte, lo tumbaremos para empujarlo a su lado. Y aquí viene lo importante: al juego no le gusta que abuses de esto, y te pone un contador de estamina. Está bien presionar al enemigo, pero también hay que ser consciente de nuestro poder. Luego está el caso de la policía, que es una forma disimulada de restablecer la posición neutral. Un pequeño reinicio, diría yo. Por último, hay un pequeño pero necesario estorbo: las macetas que suelen lanzar desde arriba, el único proyectil. Esto es una señal para estar más atento al moverse. Y así, Urban Champion consigue educar de manera sencilla el planteo de un combate entre jugadores, teniendo en cuenta estos factores ya hablados: la movilidad, la lucha por el espacio, la responsabilidad de nuestros ataques y la conciencia sobre lo que nos rodea. El juego no necesita más. El segundo juego de la misma consola quizás les suene absurdo porque está hecho para un solo jugador, pero nuevamente, no quiero que se subestime porque en el fondo da lecciones más importantes de lo que parecen. Este juego
es Punch-Out. Punch-Out, por más que sea para un solo jugador, sigue siendo un duelo, un enfrentamiento cuerpo a cuerpo entre vos y el oponente. De hecho, las acciones son bastante similares a las de los juegos posteriores que verán después: golpear, esquivar, bloquear y elegir la altura del golpe. La razón por la cual está acá se debe a que lo considero como una significante evolución de Urban Champion y los demás su estilo. Tus oponentes son diferentes a vos, cada boxeador es un mundo, y por ende, cada uno te exige una estrategia distinta para derrotarlos. Además, al igual que Urban Champion, Punch-Out te castiga por machacar botones teniendo su propio contador de estamina. Como consecuencia, nos debilita. La única forma de recuperarnos es volviendo a esquivar, pero la cosa no termina ahí, y añade un detalle valioso: el juego de riesgo recompensa. Me explico: si castigamos al oponente en un momento preciso, ganaremos una estrella, y esa estrella se manifiesta como un superataque. Esto motiva para comenzar a entrenar el ojo con el fin de realizar mejores decisiones. A veces solo se trata de un pequeño acertijo, a veces solo es cuestión de un solo golpe como respuesta, a veces solo se trata de resistir y dar el golpe final como castigo. Con esto se demuestra que no importa el tamaño de tus oponentes o lo amenazantes que aparenten ser, la hormiga es capaz de ganarle al elefante, siempre y cuando sepa usar más la cabeza y no solo el músculo. Ser consciente contra quién estás luchando y entrenar tu reacción. Bien, lo primero fue un juego sencillo que ofrece movilidad pero con personajes igualados. Lo segundo, un juego que ofrece distintos oponentes pero con movilidad limitada. ¿Qué pasaría si se combinan estos dos mundos? Y añadimos la idea de que los dos jugadores tengan las habilidades de un jefe y que todos puedan luchar entre ellos, cada uno representando una personalidad y nacionalidad distinta. Creo que ya se hicieron la idea. Street Fighter 2 es un mundo nuevo, uno que te pone de golpe demasiadas opciones y libertad de cómo jugar. Ahora tenemos para elegir entre 8 personajes, diversas personalidades y cada uno te permite expresar de distintas maneras, todos con sus pros y contras. ¿El adecuado? Eso dependerá de tus gustos. En este juego ya no se trata solo del movimiento horizontal, sino también del vertical. El juego soporta hasta 8 direcciones de input y 6 para moverse. Para atacar, ahora son 6 botones, 3 de puños y 3 de patadas. Puño leve, puño medio y puño fuerte. Patada leve, patada media y patada fuerte. En el caso de que tu oponente se cubra ante estos ataques, existe la alternativa de agarrarlos y para ello se presiona adelante más puño medio o fuerte. Pasar de 2 botones a 6 puede ser un salto bastante brusco y a su vez confundir a los novatos, pero vayamos de a poco. Imaginemos que los botones se ordenan como en la escalera. Para aprender los poderes solo necesitas 2 botones, puño y patada. Son las versiones leves, los golpes normales son rápidos pero débiles. Los siguientes botones, medio y fuerte, están para nivelar ambos tipos de ataques. Elijo Street Fighter 2 por varias razones. Primero, me parece el juego perfecto para comprender el esquema básico que cimentó.
ya que todos los juegos posteriores copian este mismo esquema, solo que añadiendo un montón de condimentos. Segundo, en este juego hay pocos comandos de movimientos, lo necesario y justo para aprender. Los personajes tienen entre 2 o 3 poderes como mucho. Para los recién llegados, este tipo de comandos les va a exigir procesar más información de lo acostumbrado, teniendo en cuenta que los personajes son distintos y a su vez poseen diferentes funciones. Tercero, Street Fighter 2 es lento, pero eso no tiene nada de malo, al contrario, esa lentitud ayuda a apreciar mejor los aciertos y errores de ambos jugadores. Todo esto, en conjunto, otorga otro grado de complejidad porque te pone en la toma de decisiones constantemente. Arriba o abajo, cerca o lejos, débil o fuerte. ¿Será más rentable usar este movimiento o el otro? Conforme ganas experiencia y comprensión, ganas seguridad en tus decisiones, y con esto, fortaleces a tu personaje favorito para resolver conflictos. Con Urban Champion entendimos la importancia de la lucha por el espacio y sus consecuencias. Ahora, en vez de caernos, nos encerrarán para presionarnos. Con Punch-Out entendimos la importancia de conocer a tu oponente. Ahora nos toca también conocernos a nosotros mismos. El siguiente juego del que voy a hablar es una alternativa, sobre todo para aquellos que no les convence la lucha en 2D como Street Fighter. The King of Iron Fist Tournament. Enter the Tekken. ¿Por qué Tekken 3 en específico? Los juegos anteriores, si bien fueron propuestas interesantes, estos tenían ciertos límites que no incentivaba a jugar mucho en profundidad. Los posteriores, en cambio, son juegos que ya de entrada pueden ser demasiado complejos al ofrecerte tantas herramientas de golpe. Tekken 3 me parece el punto medio perfecto para aprender. A partir de aquí, el desplazamiento se expande hasta el eje Z, o sea, en 3D. Presionar arriba y abajo significa girar alrededor del oponente por izquierda o derecha, como si fuéramos el puntero del reloj. En Tekken no hay botones como golpes débiles o fuertes, sino que se basan en las 4 extremidades: puño izquierdo, puño derecho, patada izquierda y patada derecha. Sobre el tema de los ataques, buena parte se enfocan en una sola dirección simple para ejecutarlos. Concretamente, se basan en las 8 direcciones que conocemos. Y acá, en realidad, no hay tanta división entre un ataque normal y uno especial como sucede en el 2D. Al contrario, todo es mucho más homogéneo. Estos pueden ser más sencillos en su ejecución, pero aumentan en cantidad. La cuestión está en cómo aprovecharlos y complementarlos, optimizando el ataque con pocos pero precisos inputs. Para que nos entendamos, he aquí una pequeña comparación. Y aparte, algunos comandos no se usan únicamente para atacar, sino también para cambiar de postura. Como resultado, estás maniobrando un cuerpo completo, no un sprite, buscando una mayor fidelidad en estilo de luchas reales. Esto, en conjunto, evidencia la gran diferencia que tiene con Street Fighter. Si en el anterior se ponía en juego la verticalidad, ahora acá hay mayor enfoque en el movimiento horizontal y sobre todo en lo corporal, generando mayor encuentro a corta distancia. Al interiorizar este tipo de control,
es posible que para muchos les resulte más intuitivo a la larga. No se trata de un combate más sencillo o más complejo que Street Fighter, se trata de otra perspectiva para pelear. Es acá donde se dividen los caminos, son como dos tipos de hábitat distintos. Depende mucho de cada uno cómo adaptarse para que resulte siendo tu entorno personal, y a partir de ahí, desarrollarse para que quiera jugar de forma más competente. La tercera alternativa. Una vez más, volvemos con Nintendo. Varios de sus juegos reconocidos desde la NES tenían en común que el combate y el movimiento se basan en las 4 direcciones, tal cual para el control que fue hecho, y buena parte de ellos enfocados en el salto. En 1999 aparece un título como un remix de todos estos. Super Smash Bros., aparte de heredar este tipo de control, también parece ser una secuela de Urban Champion. Si se acuerdan, dije que ahí se luchaba por el espacio. Smash hace eso mismo, lo expande para todos los extremos y lo convierte en la regla principal. En vez de tener una barra de vida o estamina, se nos pone un porcentaje de daño. Mayor será el número, mayor será la potencia de disparo. Y, como en Tekken, los ataques se ejecutan con direcciones sencillas, solo que acá tan solo se trata de 4, arriba, abajo y los laterales, aplicándose tanto en los ataques normales y los poderes. La defensa es mucho más visible y fácil de aplicar, pero te castiga si lo abusas. Todo este control es universal, una cosa que distingue de todos los demás títulos anteriores. El escenario cobra un mayor protagonismo, marcando diferencias notables en cada uno de ellos, y en especial en cada parte del escenario. La tensión no es la misma luchando en el centro que en el borde, y acá viene lo curioso. Smash se enfoca demasiado en las direcciones, tanto que los personajes no tienen una fijación automática hacia el oponente como en otros juegos. Esto puede generar dos reacciones. O bien puede incomodar mucho para los que están acostumbrados a otros juegos de lucha, o bien les resulta más accesible por tratarse de un control más familiar. El lado exigente de Smash no está en la ejecución, sino en la precisión. Esto último se puede reflejar mucho en el bonus stage, un lugar que pone a prueba tu forma de medir los saltos y ataques del personaje. Creo que ya quedó claro como la tercera alternativa. Unas reglas sencillas, un control universal y a su vez un enfoque distinto pero igualmente exigente para crecer. Si no te convence el combate en 2D, el enfoque corporal del 3D o el planteo de Smash, entonces es momento de presentar la cuarta alternativa. Como transición hacia la sexta generación, un juego de Dreamcast de Capcom llamado Power Stone se convirtió en un claro referente por tener una base perfecta para jugadores casuales. Ya de entrada, el control es súper familiar y cómodo, tanto el movimiento como el escenario son en 3D, y solo consta de 2 botones para pelear. ¿Fue el primero en ofrecer esta libertad para el combate? No, pero sí fue el más atractivo. Aún con esto, Power Stone no es el elegido para hablar en detalle, sino otro juego que vivió de esta tendencia. En la época de la PlayStation 2 y GameCube, hubo muchos juegos que copiaban esta fórmula. Varios de hecho eran de licencia y un poco incompetentes, diría yo. Pero uno de ellos destaca, en mi opinión. One Piece Grand Adventure. Voy a intentar explicarme lo mejor que pueda para evitar malentendidos.
Grand Adventure es uno de los mejores ejemplos para entender el esquema complejo de los juegos de lucha, aún con la poca o nada consideración que tiene este título. Verán, este tipo de juegos son fáciles de subestimar por dar demasiada libertad en el escenario y eso puede quitar la seriedad o enfoque en el combate. Sin embargo, Grand Adventure tiene más cabeza. Está acá por una buena razón. Tiene un control sencillo y súper intuitivo que abre paso para aprender la verticalidad de los juegos de lucha. ¿Cómo lo hace? Muy fácil, basándose su control enteramente en los dos ejes. El primer botón es la ruta horizontal. El segundo botón es la ruta vertical. Ambas rutas se pueden combinar generando distintos resultados. Se aplica de la misma forma en el aire y demuestra ser fiel con su filosofía en todos los ángulos. Y los supers funcionan sin la necesidad de usar comandos de movimiento. Para ello se utiliza una combinación rápida de 3 botones que es semi-universal. El juego tiene un excelente dash que se dirige automáticamente al oponente, por lo que jamás se va a perder el enfoque en el combate. ¿Y esto es todo? No, en este juego se puede aplicar varios conceptos típicos de los juegos de lucha con facilidad. Acá algunos ejemplos. Un importante detalle, la versión de la que hablo es una ROM modificada y esta altera 3 cosas: los escenarios para poder pelear en un entorno más limpio, la eliminación de ítems y el sistema de la barra de poder, que en vez de consumirse con monedas se consume realizando daño. En resumen, eliminaron el lado caótico del juego. En conjunto, Grand Adventure posee los rasgos de los juegos anteriores, la mentalidad de la lucha en 2D, el escenario abierto del 3D y el control familiar y universal como Smash. Con esto enfrente, tienen una raíz firme, fácil de entrar, de interiorizar, pero a su vez muchísimo potencial para los que buscan florecer hacia el tecnicismo. En la séptima generación se volvió habitual el uso de las tiendas digitales. Estas tiendas, aparte de permitirte comprar juegos y complementos, también permitían bajar demos gratuitas. Estoy seguro de que cuando uno piensa en una demo, se le viene a la cabeza varias cosas: contenido limitado, poca profundidad e intriga por querer más de lo que probaste. En los juegos de lucha sucede algo interesante. Por más que limites el contenido, la profundidad ya está en sus raíces. El juego no evoluciona, es la persona que evoluciona. Mi punto con todo esto es el siguiente: conforme haya menos opciones en un inicio, la elección será más decisiva. Voy a tomar la demo 3 Strike Online Edition como ejemplo. Acá solo nos van a dar a Ryu, Ibuki y Dudley para jugar. Bien, imaginemos que este es todo el roster. Si observan bien, verán que no han sido seleccionables al azar. Ryu es un personaje con el que puedes estar más familiarizado, ya lo conoces y te toca aprender sus nuevos movimientos. Dudley parte de una base un poco similar, pero su estilo está totalmente orientado en el cuerpo a cuerpo, juega un rol más agresivo. Por última, Ibuki, la que más destaca de los tres, una gran alternativa por tener el estilo de combate más particular. Verán que entre ellos hay una pequeña dinámica al entender estas diferencias. Al solo haber 3 opciones para probar, es más rápido comprobar por tu cuenta que encaja más contigo y que no. Tanto Dead Strike como otras demos presentes no son juegos fáciles, son bastante complejos para un novato. Pero dando este paso importante, que es la elección consciente, ahí es cuando yo creo que se demuestra un avance para ser personas más seguras al jugar.
La elección es la primerísima acción que se hace antes de jugar, y es una que conlleva una responsabilidad personal. Solo tomen este ejemplo de las demos como una alternativa un poco particular para adaptarse a la complejidad de estos juegos. Cuando uno se está adentrando de a poco en este mundo, puede notar que hay demasiada terminología, tanta que esta enciclopedia puede agobiar muy fácil, con la creencia de que hay que aprender todos y cada uno de ellos. Yo en lo personal creo que no es del todo necesario. Sí, la teoría es importante como en toda disciplina, pero considero más importante aún el desarrollo del sentido común en la práctica. A finales de la séptima generación y directa a la octava, aparecieron dos juegos muy sencillos que ayudan bastante a comprender cierta terminología: Footsies y Dive Kick, dos términos hechos videojuegos. Footsies se refiere al control del espacio antes de que haya contacto entre ambos jugadores, muy similar a un duelo de vaqueros, quien golpea primero, dónde, cómo y cuándo. Se trata de tener un mayor cuidado en el movimiento, ser menos impulsivo cuando encaras al oponente y comprender ciertos valores que tienen cada ataque, la utilidad, la velocidad o el rango. Dive Kick se le llama a un movimiento en el aire que apunta hacia el suelo cayendo en picada, y absolutamente todo se resuelve usando solo dos botones, uno para desplazarte y el otro para golpear. Lo necesario para resolver este tipo de conflictos: cómo medir la longitud de cada patada y quién estará uno por encima del otro. Si se dan cuenta, verán que no es nada del otro mundo. Una vez más, es la lucha por el espacio representado en sus dos ejes. Solo que ahora tenés dos juegos con este enfoque completo para comprender y practicar. El agobio es un sentimiento muy habitual en los novatos, y no es por nada. Este tipo de juegos se caracterizan por expandir sus opciones como ramas de un árbol. La libertad es linda, pero esta misma puede frustrar mucho si no sabes cómo manejarla. El último juego del que voy a hablar es especial. No tiene personajes para elegir, no tiene movimientos especiales, no tiene técnicas rebuscadas que aprender y no hay botones para atacar. ¿Qué clase de juego estaría hablando como para recomendárselo a un novato? Quiero que, por un buen rato, se hagan a un lado todos los prejuicios que tengan ante este título, todo lo que han leído o escuchado, todo de lo que se le acusa. Karate Champ es una de las tantas propuestas de arcades de su época con su mirada sobre el combate, limpio, sereno y sin trucos. La versión de la que hablaré es Player vs Player, una versión que salió en el mismo año y está centrado para jugarse mejor entre jugadores. Versión que por cierto se puede jugar online en 5K. La fusión de los ataques es sencilla y a la vez única. Se utilizan los dos sticks. El izquierdo es para moverse y el derecho es para atacar. Luego, todas las variantes se ejecutan combinando las direcciones de ambos sticks. Fíjense que resulta ser un mix entre el movimiento del 2D y los ataques orientados en direcciones como en el 3D. La elección de que da Karate Champ es una tan común, se refleja en todos los juegos a posterior hasta el día de hoy. Rango versus precisión. ¿Qué es mejor? ¿Una patada que ocupe mayor espacio o un puño más preciso? El peso de las decisiones aumenta porque este juego tiene la gran cuerda floja entre la victoria y la derrota. Solo basta un golpe para ser ganador o perdedor.
Cuando tenés el riesgo de frente, las decisiones suelen ser más delicadas y se despierta esa parte del cerebro que plantea 2 veces la misma cuestión. Eso es lo que distingue mucho a Karate Champ de varios. En los demás títulos, el error no parece hacerle ruido al novato hasta que llega el momento crítico. Bueno, acá ya lo estás desde el principio. Con eso incentiva a jugar de forma mucho más cautelosa y metódica. Y como si el absurdo no hubiera terminado, varios de los movimientos se reflejan en los juegos posteriores. Buena parte de lo que se conoce ya estaba acá. No se necesita un conocimiento previo, no se necesita una lista de comandos tal cual, no hay técnicas, trucos ni trampas al que acudir, solo seguridad en tus acciones. Quiero aclarar una cosa, que un juego al tacto sea fácil de entrar no te garantiza tu maestría, se confunde mucho la accesibilidad con la comodidad. Sin riesgo, sin pérdida, sin conflicto, sin obstáculo, sin cuestiones, no hay avance. El obstáculo real no es el error, sino el miedo a errar. Estas han sido mis opciones para aquellos que quieran meterse con seriedad y paciencia. No existe ese videojuego universal que ayuda a todos automáticamente a mejorar, ya que cada persona es un mundo, al igual que los juegos. Lo único universal que yo considero es dejar de juzgar y empezar a jugar.次はこれだ。このオールスターバトルだ。お前との対戦を希望したい。俺の魂をかけよう。なかなか面白いゲームだ。